buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente. Una semana más de estudio que en forma virtual que ha implementado la Universidad Rural para que el conocimiento llegue a todos sus estudiantes, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República. Es un gusto saludarlos, les doy la más cordial bienvenida. Esta semana vamos a ver el curso de Administración 1, su código es FG 064, semana 14, tema Prospectiva, Integración y Liderazgo Trascendente. Ustedes pueden verificar su programa. Prospectiva era un tema de la semana anterior, pero debido a lo extensivo de los temas de la semana anterior, pues lo trasladamos para esta semana porque consideramos que acá empata bien este tema, pero se está cumpliendo con el programa que ustedes tienen a su disposición. Bien, el objetivo de la clase: que los estudiantes conozcan todo lo relacionado a la planificación del futuro, su metodología para alcanzarlo, realizando evaluaciones periódicas que permitan evaluar su grado de alcance. Bien, es decir, siempre estamos enfocándonos en el área de la administración, la visión estratégica y como resultado de esa visión estratégica, la planeación estratégica, el cual es un programa detallado de actividades de la empresa, la cual formula en el largo plazo. Cuando hablamos de estratégica, ya sea visión o planificación estratégica, estamos hablando de un periodo de plazo como mínimo de 5 años. Recuérdense que una de las características de todo esto es que es bastante oneroso. Es por eso que siempre los recursos son de vital importancia para la organización en esta metodología moderna. Bueno, prospectiva. La prospectiva dicen que técnicamente es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influirlo, aunque paradójicamente es una ciencia sin objeto. Una paradoja es aquello que no tiene sentido, que nosotros decimos, bueno, hagamos esto, pero si no tiene ningún sentido, pero hagámoslo. Esa es una paradoja. O que, por ejemplo, yo crea que ahorita le estoy dando clases y nadie va a ver la clase, ¿verdad? Eso sería paradójico para mí como docente, de esmerarme en preparar mi clase, de una presentación y dar la clase y que nadie la vea. Sería como irónico, pero acá le vamos a llamar técnicamente paradójico, ¿verdad? Entonces esa paradoja dice que eso va a venir a concatenarse con que es una ciencia sin objeto que se mueve entre la necesidad de predecir o crear el futuro. ¿Cuál es nuestra necesidad de experimentar el futuro, de conocer el futuro? Creo que a nosotros no es ninguna, ¿verdad? Pero para las organizaciones sí, porque ellos quieren saber cómo va a estar su posicionamiento en el mercado. Prueba de esto, creo que ninguna empresa sabía, ya tenía su programación de ventas anuales, su plan trimestral de ahorro, su plan trimestral de inversión, todo ya lo tenían realizado. Y ahora con el coronavirus todo se quedó en boga, ya nada va a llegar a ningún puerto. Entonces eso es lo que las empresas ahora deben de reformular a través de un plan estratégico. Entonces, la prospectiva, ¿por qué es su importancia? Dice, son muchas las razones de importancia, ya que se debe de identificar de manera sistemática tendencias dominantes de la economía global. Y les pongo como ejemplo la competencia. Ahora, resultado de esta crisis, muchas empresas van a quebrar o ya quebraron. Entonces, las empresas que tienen la capacidad de sobrevivir a esta crisis o que tienen la capacidad de sobrevivir a esta crisis van a tener un mayor mercado disponible. ¿Miren? Entonces, eso la prospectiva se los va a determinar con datos y valores estadísticos. Eso también es muy importante, resaltar que los números en su gran mayoría no fallan. La innovación tecnológica. De aquí en adelante, creo que hay una proyección que nosotros usemos mascarillas, utilicemos carátulas protectoras, todo eso a largo plazo. Entonces ahorita salieron unas cuadradas que nos hacen ver como robots. Ya de aquí a unos 2 meses el ingenio y el desarrollo humano va a hacer unas carátulas tan inverosímiles que todos vamos a querer usarlas, hasta tal vez nos hagan ver más guapos o más elegantes, ¿verdad? Bueno, entonces el análisis de mercado, eso es muy importante porque cuando hablamos de análisis de mercado estamos hablando de oferta y demanda. ¿Cómo va a ser el comportamiento del público consumidor? Porque recuérdense que uno de los factores globales que se afectaron ahorita es la economía de las personas.
la economía de las personas. Las estrategias organizativas, es decir, ¿qué estrategias va a implementar la empresa? Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de todos aquellos mecanismos que utiliza la empresa para satisfacer los gustos de sus clientes, no las necesidades, porque la necesidad hace que el cliente nos compre. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estimular esa compra? Con un valor agregado, y ese valor agregado es el que va a darle mayor satisfacción a los gustos del consumidor, que él decida comprar con nuestra empresa que con la empresa de la competencia. Es el plus, es el sello personal o la marca personal que le vamos a poner. Bien, ahora pasamos a la integración. Y la integración, les vuelvo a copiar la definición y dice, es obtener y articular los recursos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Recuérdense que en este tema de integración nosotros vimos los conflictos sociales. Recuérdense que lo más difícil para una empresa, para una organización, es administrar su recurso humano. Cuando la empresa es una empresa que tiene 10, 15, 20 trabajadores, se tiene un control bastante amplio sobre el mismo. Pero ¿qué pasa con empresas transnacionales? Les pongo de ejemplo la empresa McDonald's. ¿Cuántos restaurantes McDonald's hay en Guatemala? ¿Cuántas personas trabajan en cada restaurante? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, repartidores de McDonald's? ¿Cuántos se accidentan? ¿Cuántos tienen que estar suspendidos por accidente? Por ejemplo, las señoras que están en estado de gravidez. ¿Cuántas personas o cuántas señoras resultan ahí sí que embarazadas durante el año? ¿A cuántas tienen que suspender por este periodo pre y postnatal? O sea, el recurso humano es el elemento más conflictivo y más difícil de integrar dentro de la organización. Pero yo acá les voy a dejar este tema y por eso acá ustedes pueden ver que dice S8. Entonces, por favor, les pido que consulten su semana número 8 de clases, la presentación. Ahí está todo el tema desarrollado, lo que es la integración. Eso fue otro elemento que nos hizo determinar que también íbamos a incluir el tema de la concertación acá, porque este tema ya lo habíamos desarrollado en su semana número 8. Solo lo recapitulamos, se lo recordamos y ya por favor ustedes consulten. Bien, nos pasamos a un elemento fundamental, liderazgo trascendente, y vamos a leer la definición. Dicen que es el proceso por el que una persona que es el líder obtiene el compromiso interno de otros, los seguidores, para alcanzar una misión que está alineada con los valores del grupo, lo cual no se puede alcanzar por recompensas o castigos. Miren pues, el liderazgo, como ustedes pueden ver, y yo siempre les hago la pregunta fundamental, ¿es lo mismo ser un líder que un jefe? Definitivamente no. El jefe es el que instruye, es el que reprime, es el que regaña, es el que exige. El líder es el que enseña, es el que motiva, ¿verdad? Pero en este caso nosotros nos estamos refiriendo a un liderazgo en particular, que es el liderazgo trascendente. Con un liderazgo trascendente usted va a alcanzar un compromiso por parte de sus trabajadores. Va a alcanzar ese nivel de confianza, de estímulo, en el cual el trabajador, pongámoslo hasta pictórico si quieren, ¿verdad? El trabajador daría la vida por usted. A esos niveles sería este de liderazgo trascendente. Pero para ello tenemos que determinar su importancia. Su importancia radica en que fija resultados externos a sí mismo. Es decir, cuando se es un líder trascendente, la satisfacción personal, el desarrollo personal es de suma importancia para la persona, pero no se antepone a los intereses de la organización, porque así como el líder trascendente busca que el grupo que está bajo su control, bajo su mando, bajo su dominio, se identifique con él, así mismo también este líder ya alcanzó
un nivel de identificación con la organización. Mira por los demás que por él mismo. Cuando uno tiene un liderazgo trascendente, un jefe que tenga un líder, que sea un líder trascendente, siempre uno se siente en un nivel de confianza superior al resto de la colectividad dentro de la organización, porque uno sabe que le interesa a alguien, porque alguien está interesado en uno, tiene esa confianza, ¿verdad? Se basa en los valores y los aplica a nivel personal. No es tanto el clima ni el sistema, sino que es más que todo por valores. Tiene muy buenos valores, ya sea que va a mejorar sus relaciones interpersonales. Promueve los valores a nivel colectivo, la puntualidad, la inmediatez, la honradez, todos esos valores que lo caracterizan a él, que busca que caractericen a todo su grupo y como resultado a toda la organización. Entonces, dentro de esos liderazgos trascendentes, y acá es donde quiero llegar, el liderazgo trascendente es aquel que deja huella, aquel que deja señal, ¿verdad? Entonces, digamos que es aquel catedrático que usted todavía recuerda, ¿verdad? Trascendió, primero porque sabía y segundo porque le exigía, ¿verdad? Y eso a usted como estudiante no le parecía. Pero bueno, entonces son personas que dejan marcada una seña en nuestra vida porque han dejado huella. Dentro de ellos, acá a nivel mundial tenemos a Juan Pablo II y al señor Nelson Mandela. Esos fueron dos líderes mundiales que todavía suenan y seguirán resonando a lo largo de la historia. Bien, entonces pasamos a la fase de preguntas. Entonces, es la técnica utilizada para formular la visión de la empresa. Prospectiva, proyección, formulación y programación. Para formular la visión necesitamos programar. Entonces, es la programación. Es el proceso que consiste en hacer funcionar los recursos de la organización, el presupuesto, la integración, costo por procesos, la organización. Es la integración. Vean su semana número 8 y ahí ustedes van a poder ver que la integración va a integrar los 3 elementos básicos de la organización: los recursos físicos o materiales, los recursos humanos y los recursos económicos. Esos 3 elementos integrados van a llegar a buen puerto a una empresa. Antepone sus intereses grupales ante los intereses personales: interés grupal, integración y liderazgo, liderazgo trascendente y liderazgo motivacional. El líder trascendente. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Jóvenes, los veo la próxima semana. Es un verdadero gusto saludarlos y agradecerles en nombre de la Universidad Rural la atención prestada, y continuamos por este medio la próxima semana. Estudien y muchos éxitos.